Saludos y bienvenidos una semana más a Átomos y Bits. Aquí estamos para contarles la última hora de la ciencia y de la técnica en todas las informaciones de última hora que tenemos sobre la mesa, con los aparatos más novedosos, con las noticias más sorprendentes y con el principal gurú de la ciencia y la tecnología ahora mismo en España. Como cada semana, contamos con la realización técnica de Alberto Jiménez. En nombre del equipo les saluda Pedro Pablo May y, por supuesto, don José Manuel Nieves. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. A sus pies siempre. Hoy con noticias que nos van a llevar muy lejos de nuestro planeta. Bueno, algunas a la fuerza y otras pues casi relacionándolo también con la Tierra y con lo que nos llega desde el espacio. Ha habido un asunto que a lo largo de los últimos días se ha convertido en uno de los principales temas de interés entre los especialistas en ciencia, y es la llegada de vida extraterrestre finalmente a nuestro planeta. Pero desgraciadamente no era como lo estábamos esperando, no han llegado en grandes naves espaciales, seguimos esperando, sino de otra manera. Cuéntanos cómo lo han hecho. Bueno, tampoco está claro que hayan llegado. Que sí que han llegado, yo estoy convencido. Tampoco está absolutamente nada claro. Entonces, es una noticia que ha suscitado polémica entre los científicos, polémica en la misma sociedad, porque lo que está claro es que a ver la hayla, como las meigas, ¿no? Que la hayamos encontrado o no, esa es la gran duda, ¿no? O sea, fuera de la Tierra, por supuesto no, a pesar de los grandísimos esfuerzos que se están haciendo para ello. No te olvides, Pedro Pablo, que llevamos ya casi 1000 planetas descubiertos fuera del sistema solar, y que el objetivo, ahora mismo, uno de los grandes objetivos es encontrar otro planeta habitable, y probablemente habitado, aunque sea por microorganismos. De eso no, nada. Y luego está la sorpresa, que esta es una sorpresa de una investigación publicada estos días por Milton Wainwright, que es el del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad de Sheffield en Reino Unido, que dice que ha encontrado microorganismos procedentes del espacio exterior, es decir, extraterrestres, aquí, en la atmósfera de la Tierra, a 27 kilómetros de altura, una altura que es, digamos, la frontera del espacio ya. Estamos ya en las altas capas de la atmósfera, en la troposfera. Las condiciones que hay allí son parecidísimas, o casi las mismas ya que hay en el espacio exterior, y claro, para que se mantenga un organismo vivo, y sobre todo cómo han llegado allí esos organismos vivos. Y ahí está la polémica. Nuestro amigo Wainwright lo que dice es que la clase de microorganismos que ha encontrado allí no pueden proceder de la Tierra. ¿Por qué? Porque no existe ningún mecanismo conocido. Eso no quiere decir que no exista. Puede ser desconocido, pero el mecanismo existe y lo descubriremos en el futuro. ¿Y ser terrestres? No existe ningún mecanismo conocido, dice Wainwright, para que esa clase de organismos tan grandes, porque son microorganismos, pero de los gordos, no son virus, son ya organismos más complejos, sean capaces de subir desde la Tierra, desde la superficie terrestre, hasta 27 kilómetros de altura. Según los cálculos que han hecho, la única forma de que esto pudiera ser así sería que la erupción de un gran volcán, de un megavolcán, que claro, al impulsarlo todo hacia arriba con una fuerza enorme, pues podría proyectar pues organismos que estuvieran en el aire, podría proyectarlos hasta esa altitud, ¿no? ¿No podrían haber subido, por ejemplo, como polizones de alguna nave espacial? ¿O haberse caído de alguna de ellas? Es muy complicado, lo que pasa es que, ya te digo, que no exista, o sea, que no conozcamos un mecanismo capaz para criaturas más, o para seres vivientes más livianos, más pequeñitos, pues como los virus y como tal, pues sí, las propias corrientes de aire, en fin, puede suceder, de hecho sucede. Ha sido, en las últimas décadas, una de las sorpresas precisamente fue encontrar todo un ecosistema de microorganismos en la atmósfera, en las altas capas de la atmósfera, donde se pensaba que no podía haber vida. ¿De dónde viene esa vida? Ya no es Wainwright, no es el primero que piensa que esa vida puede venir de fuera, pero eso hay que demostrarlo. Entonces, se ha levantado una gran polémica y ¿existe la posibilidad de que hayan venido de fuera? Es posible. Pero para realmente demostrarlo, nos faltan datos. Y el propio investigador nos lo dice, porque hay un experimento crucial para saberlo,
que es como la prueba del algodón, ¿no? Digamos, que nos quitaría todas las dudas, y él mismo dice que está a punto de hacer ese experimento y que va a aportar nuevos datos para publicar en las próximas semanas, así que estamos muy expectantes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tiene que hacer una prueba de isótopos en los organismos que ha encontrado. ¿Se han capturado esos organismos? Sí, ¿no? se han capturado. Ahora, si quieres, te cuento cómo, porque es muy curioso. Sí. ¿no? Bueno, una prueba de isótopos es coger el organismo, meterlo dentro de una máquina muy complicada que es capaz de medir los isótopos de determinados elementos que tiene. Luego se ven los porcentajes de esos elementos. Un isótopo es una variante de elementos conocidos, ¿no? De minerales y de elementos químicos. Entonces hay determinados, según los porcentajes de isótopos que se encuentren de determinados elementos, se puede determinar, válgame la redundancia, se puede determinar si esos isótopos proceden o no de la Tierra, con lo cual el organismo que los contiene también. Entonces esa va a ser la prueba definitiva. Lo que sorprende mucho a la comunidad científica es que haya anunciado y esté tan segurísimo de sus resultados antes de haber hecho este experimento. A lo mejor lo ha hecho ya y que está esperando a confirmarlo. Pues a lo mejor es posible, es una de las posibilidades. Entonces, como la noticia de hemos encontrado organismos extraterrestres es plausible, y es probable, es más, yo diría que es segura, no es saber si lo vamos a hacer, sino cuándo. Entonces, pues estamos viendo el cuándo, ¿no? El cuándo, que es ahora ese cuándo, pues a lo mejor sí y a lo mejor no, pero que lo que es seguro, lo que tenga todo el mundo seguro, es que eso se va a producir, y a lo mejor se ha producido ya, es lo que tenemos encima de la mesa, ¿no? Y hay unas imágenes, perdona que te corte, hay unas imágenes que se han didistribuido de esos organismos, ¿son reales o son infografías? Son reales. Son reales porque tienen un aspecto verdaderamente barroco. Son el aspecto que tienen los organismos de aquí, de la Tierra. Sí. Ten en cuenta además, claro, ¿qué es lo que dice Van Wright? Que si esto se demuestra así, entonces estamos viendo un episodio de panspermia en directo. Coincide además otra cosa muy curiosa, que las muestras de estos organismos que él considera extraterrestres fueron recogidas durante el punto más alto, el punto álgido de la lluvia de estrellas de las Perseidas, el pasado mes de julio. Claro, todos sabemos que las lluvias de estrellas se producen cuando la Tierra, moviéndose en su órbita, pues cruza la estela de partículas dejada por un cometa que pasó en algún momento. Entonces nosotros cruzamos esa estela y esas partículas de polvo y tal dejadas por el cometa a su paso, pues son las que entran en la atmósfera, se queman y producen esas lluvias de estrellas, ¿no? Y es curioso porque otras investigaciones han descubierto que los cometas precisamente transportan mucho material orgánico. Material orgánico no significa vida, significa elementos de los que se compone la vida, ¿no? Moléculas orgánicas. Y la teoría de la panspermia precisamente nos dice que esos cometas irían como sembrando las semillas de la vida por todo el espacio, y que esas semillas irían cayendo en todos los planetas que nos podamos imaginar, y que en aquellos donde hay condiciones esa semilla arraiga, en los que no, pues no, se pierde esa semilla, ¿no? Entonces esa es la teoría. Y quiero volver a hacer el mismo experimento, que ahora sí que te cuento cómo es, ahora en el mes de octubre, precisamente el mes de octubre, que tenemos otra lluvia de estrellas famosa, que es además la del cometa Halley. Es decir, la Tierra va a cruzar la estela que dejó el cometa Halley la última vez que pasó. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con un globo aerostático. De hecho, los primeros organismos atmosféricos o estratosféricos que se encontraron en sondas meteorológicas, que son grandes globos que suben a medir las corrientes de aire, las temperaturas, las humedades y todo esto. Y entonces se encontraron con que bajaban y tenían adheridos, tenían organismos. Y estos organismos, ¿de dónde salen? Entonces se abrió una línea de la biología para estudiar específicamente esos organismos. Y este globo que han utilizado en la Universidad de Sheffield, construido por ellos, está específicamente diseñado para capturar organismos a esas alturas. ¿Cómo lo hacen? Bien, pues a lo largo, a lo ancho, en la superficie de todo el globo, se pueden desplegar una especie de pelillos, que son como unos esparraguitos muy pequeñitos, en los cuales los microbios se quedarían adheridos. Esos pelillos, llamémoslos así, se despliegan, se abren solamente cuando el globo está a entre 22 y 25, 27 kilómetros de altura, lo cual evita
evita llevarnos organismos terrestres hasta ahí arriba y luego decir que los hemos encontrado ahí arriba. Es decir, este señor asegura que ha tenido el máximo cuidado para evitar las contaminaciones. Luego se analiza todo lo que se captura, la captura de microorganismos, y salen estas cosas. Hay que ver, estamos expectantes y esperando tanto al próximo experimento, que a ver si es verdad que lo vuelve a hacer, a ver qué es lo que le sale, si que lo vuelve a hacer en octubre, ahora este mes, con la estela del cometa Halley, y esperando sobre todo que haga esta prueba de isótopos, o que también, cosa muy recomendable en estos casos y que tampoco ha hecho, que ceda algunas de sus muestras a otro laboratorio independiente para que corrobore sus resultados. Claro, porque a lo mejor sí es verdad que ha conseguido esos microorganismos de las perseguidas, pero a lo mejor en el Halley no consigue nada. Porque no es lo mismo, quiero decir, sí, no lleva la misma... Pues a lo mejor no es lo mismo, efectivamente. ¿Y esto él lo puede ceder a un laboratorio por iniciativa propia o se lo tienen que pedir? No es que lo pueda, es que el sistema científico funciona así. Cuando alguien anuncia un descubrimiento, para poder decir seguro que hay un descubrimiento, primero tienes que coger tu investigación y publicarla en una revista especializada, en una revista científica. Estas revistas, unas más y otras menos, pero todas más o menos, lo que hacen es que cuando reciben el artículo del investigador, lo someten al juicio y al criterio de un gabinete de expertos que colaboran con la revista, de científicos, especialistas en esos campos. Estos expertos critican los posibles defectos que encuentren en el artículo. Y entonces ese artículo se le devuelve a los autores para que corrija esos errores, lo vuelve a remitir y al final se publica. Una vez publicado, digamos que es el manual para que cualquier otro laboratorio pueda, con esos mismos datos y con esos procedimientos que hay que describir en el artículo, que es una parte fundamental del artículo, es esa, sea capaz de obtener los mismos resultados en un laboratorio independiente, en otro lugar. Lo cogen otros señores, dicen, mira, es como decir la receta de la magdalena. Bueno, pues vamos a ver si nos sale la magdalena. Y si también les sale la magdalena, entonces se puede decir que el descubrimiento es cierto. Todo eso tiene que ocurrir. Es decir, no puede un señor por su cuenta decir, yo he encontrado esto. Vale, ahora demuéstramelo. Y no solo demuéstramelo, sino dime cómo has hecho el trabajo. Y no solo dime cómo has hecho el trabajo, sino trae para acá que lo voy a hacer yo también. A ver si me sale, o a ver si has hecho trampas. Y después se anuncia. Entonces, ese es el método científico. Funciona así para todos los descubrimientos. Y como decía el maestro Carl Sagan, grandes afirmaciones necesitan grandes demostraciones. Es decir, esta es una gran afirmación. Entonces hay que demostrarla muy, muy bien. Cosa que yo estoy esperanzado, porque yo estoy convencido, te lo he dicho al principio, de que, hayla. De lo que no estoy tan convencido es de que la hayamos encontrado ya, aunque es posible, no vamos a negar todo. Supongamos que son extraterrestres y que efectivamente han llegado y que están ahí flotando en 27 kilómetros por encima de nosotros. ¿Pueden llegar a caer sobre la Tierra o se van a quedar ahí? No es que, los microorganismos viven donde están, normalmente no se mueven a no ser que vayan a caballo de elementos naturales. Pues en el mar pues se mueven con la corriente, pero ellos no es que se muevan, y en el aire se mueven con las corrientes de aire también. Entonces, pues pueden acabar, pues según, pues puede que sí o puede que no. Es decir, también pueden vivir todo el tiempo allí. Lo curioso es que sean capaces de vivir a esas condiciones, lo cual nos indica también que la vida, en general, es capaz de resistir condiciones muy, muy duras y muy, muy raras. Hay otra implicación de esto, claro. Si realmente son organismos extraterrestres, hay que revisar todo, hay que revisar la teoría de la evolución, hay que revisarlo absolutamente todo, porque ¿quién nos dice a nosotros si existe esta afluencia continua de organismos procedentes del espacio? ¿Quién nos dice a nosotros que algunas de las mutaciones y de los cambios naturales que ha habido a lo largo de la historia de la vida no se deban no a una evolución de organismos que ya están en la Tierra, sino a la aportación de algo completamente nuevo y que cambie las cosas en un momento o que las cambia continuamente? Imagínate que cae un monolito del espacio. Claro. Entonces, claro, esto tiene unas implicaciones muy grandes, porque nos haría reescribir la historia de la biología y de lo que sabemos o creemos saber de la biología. Supongamos ahora que efectivamente estos microorganismos llegan a la Tierra de alguna manera.
o escapan al control de alguna forma del laboratorio científico, ¿qué repercusiones pueden tener? ¿O no tienen por qué tener ninguna? Ninguna, porque, a ver, si son extraterrestres... Digo, en la vida tal cual está aquí abajo, Vamos que a está ver. sometido a un equilibrio un poco... Es importante entender frágil. una cosa. Si estos son extraterrestres, eso significa que siempre han estado ahí. Es decir, que desde el origen mismo de la Tierra ha habido estos organismos. Con lo cual, estos organismos y lo que nos hayan podido hacer, lo que han podido hacer es que somos nosotros. Ya nos lo han hecho. Claro, quiero decir, convivimos con ellos exactamente igual que convivimos con las bacterias en la Tierra. Y si resulta que existe un procedimiento de aportación continua de vida al planeta, pues nosotros llevamos 3.800 millones de años en que hay vida en este planeta. O sea, todo lo que tenía que pasar ha pasado ya. O sea, que es como si encuentras una lagartija en el suelo, no es raro. Esa es lo impresionante. Que entonces tendríamos que contar, que es lo que te decía antes, tendríamos que contar con una aportación fuera de nuestra isla, extraterrestre, para explicar lo que pasa en la Tierra y la evolución de la vida en la Tierra. Y fruto de esa evolución resulta que somos nosotros. Entre otras cosas, nosotros, los perros, los gatos, las moscas, todo lo demás. Y, con un gran interrogante, este tipo de criaturas que proceden de fuera. Entonces, claro, ha habido grandes periodos de cambio. O sea, ¿cómo se produce la especiación? Es decir, que de una única especie de repente, o de una única forma de vida, de repente salen especies diferentes. Bueno, pues ahí tenemos la teoría de la evolución, que dice, bueno, si a una misma especie le coges a varios ejemplares y los colocas en ambientes completamente diferentes, con influencias completamente diferentes, y con alimentos diferentes, y con condiciones de vida diferentes, y dejas pasar el tiempo y las generaciones, esos animales evolucionan y se convierten en especies diferentes. ¿Vale? Entonces un tigre es un tigre, y un perro es un perro, y un elefante es un elefante. Bien. Bueno, si introducimos esta variable de organismos que llegan de fuera y que de repente se mezclan y que de repente cambian y alteran códigos genéticos, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, claro, las implicaciones, como te decía, son muy grandes. Hay una cosa muy muy interesante, yo creo lo más interesante de lo que has contado, que hay bastantes cosas de interés, la necesidad de reescribir todo lo que sabemos hasta el momento sobre la biología y sobre la ciencia, si esto realmente es así, si realmente estamos recibiendo este tipo de impresiones desde fuera, pero la pregunta sigue siendo casi la misma, ¿de dónde pueden venir? ¿Cuál es el origen? No, se traslada, no lo sabemos. O sea, cómo empezó la vida es algo que no se sabe, no lo conocemos, por mucho que lo intentemos. ¿Dónde empezó la vida? Ni muchísimo menos, porque hay dos teorías, pero claro, las teorías son formas de pensar nuestras, y nosotros somos muy pequeñitos y el espacio es muy grande, ¿no? Y una es que la vida se originó aquí mismo en la Tierra, la que conocemos, la nuestra, la vida terrestre. Y se originó pues porque se dieron una serie irrepetible casi de condiciones para que surgiera, pero a mí eso de la generación espontánea ya es que me choca, o sea, me que parece suena como siglo XIX, y ¿no? luego está que la vida, que es lo que digamos que una corriente cada vez mayor de científicos empieza a pensar, es una característica, o sea, nuestro universo nació y una de sus características es que puede albergar vida, pero característica de nacimiento, está en el ADN del universo. Entonces la vida sería un fenómeno absolutamente natural y lógico, porque en este universo y con estas condiciones se puede producir, y que sería pues que estaría por todas partes, o sea, todas las condiciones para la vida estarían en todas partes y la vida iría arraigando allí donde las condiciones son mejores, pero los elementos para que esa vida se produzca serían universales, es decir, igual que hay átomos, igual que hay electrones, pues también hay elementos que pueden dar lugar a la vida si suceden unas cuantas cosas. Pues que haya un planeta que esté a una determinada distancia de su estrella, que tenga un determinado rango de temperaturas, que tenga un determinado número de elementos, que contenga agua o vete a saber otras cosas que también podrían ser. Es decir, si se dan esas condiciones, simplemente la vida se produce. Entonces, claro, la gran pregunta, eso traslada la pregunta, porque no nos dice dónde empezó la vida. Nos dice que la vida puede estar por cualquier parte. Lo que, desde luego, se aplica es la famosa navaja de Occam, que es, en ciencia siempre la explicación mejor, siempre es la más sencilla, porque la naturaleza tiende a eso. ¿Qué es más sencillo? O sea, ¿qué es más lógico? Que la vida se haya producido como una especie de milagro único, una sola vez, y con unas condiciones que jamás se van a volver a repetir, y que somos lo único que está vivo en billones y billones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas, cada una de esas estrellas con planetas. Es decir, el número de planetas puede ser prácticamente infinito. Y nosotros aquí, ¿eso es lo más plausible, o es más plausible
que en el propio universo haya esos elementos y que esos elementos estén dispersos, pues igual que hay otros, igual que encontramos elementos químicos o tal, pues también encontramos materia orgánica. Es una teoría más optimista la segunda, yo creo que tiene más, y además está, más sentido, ¿no? Yo creo que sí, además está corroborada por, no pruebas todavía, porque tal, pero sí por un montón de evidencias. Y esas evidencias son, hemos encontrado material orgánico en galaxias muy lejanas, hemos leído la firma de que existe material orgánico, de que existe agua. Hemos visto que hay también materia orgánica en meteoritos, en los cometas. Sabemos que los cometas la diseminan, sabemos que los microorganismos son capaces de resistir un viaje espacial, de quedarse como durmientes durante décadas, durante cientos, durante miles de años, y cuando caen en un sitio que es propicio, ¡plup!, despiertan y se empiezan a desarrollar. Lo hemos visto, todo eso lo hemos visto. Hemos visto que hay trasiego de materiales entre los planetas. En la Tierra hemos hablado en este mismo programa, si hemos salido, o sea, si el origen de la Tierra a lo mejor no fue en la Tierra y resulta que fue en Marte. Y hay trasiego de material, es decir, la vida pudo originarse primero en Marte, la de la Tierra, digo, originarse primero en Marte y llegar a bordo de alguna de las piedras, rocas y meteoritos, de las cientos y miles de piedras que debe de haber aquí y que nosotros ya tenemos una buena colección recogidas en la Tierra, procedentes de Marte, y a bordo algún microorganismo que encontrara condiciones mejores incluso que las de Marte, que fue donde se originó, y se desarrollara aquí. Es decir, todo eso lo vamos sumando y va como haciendo un dibujo, y ese dibujo, para mí, tiende más hacia la teoría de la panspermia. Eso, insisto, no nos dice cómo surgió la vida ni dónde. Traslada la pregunta. No surgió aquí. Si surgió aquí, en la Tierra, tenemos que saber cómo, tenemos que averiguarlo. Y es una cosa muy complicada porque hasta ahora todos los esfuerzos que se han hecho en todos los laboratorios no han logrado crear vida. Es decir, ¿qué hace, digámoslo así, cuál es la receta? Pues coges estos elementos orgánicos y empiezas a modificar las condiciones a su alrededor y a añadirles elementos que les pueden servir de nutrientes o de caldo y les inyectas energía. ¿Qué energía? Bueno, pues lo que intentas recrear las condiciones de la Tierra primitiva donde se supone que surgió eso. Pues le metes energía eléctrica, o le metes radiación, o le metes luz, o le metes... Entonces, hay una paradoja, porque no se ha conseguido con la vida, no se ha conseguido en laboratorio. Una de las varias paradojas que hay sobre la vida se llama la paradoja del alquitrán. Y la paradoja del alquitrán consiste en que tú coges en un laboratorio, cogen los científicos materia orgánica, material orgánico, que todavía no está vivo, digamos los ladrillos de la vida, y le empiezan a inyectar energía. Entonces, en lugar de salir una cosa viva, sale como una especie, como la blob, como la cosa, sale como una especie de masa, como el alquitrán, ¿sabes? Orgánica, sí, pero no viva, y que es como una especie de amorfo ahí, una cosa y que se parece muchísimo al alquitrán, o sea, una sustancia viscosa, orgánica, pero no está viva, y no lo han conseguido. No lo han conseguido de ninguna de las maneras. Y lo están intentando de todas. O sea, sería estupendo que de repente alguien en un laboratorio dijera, eureka, ya tengo la fórmula. Entonces, vida hay donde haya esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Pues todavía esa receta está por descubrir. El doctor Frankenstein estaba en eso, pero al final creo que no le dejaron terminar. No, se aprovechaba, lo hacía mejor, cogía trozos vivos ya y se montaba. Era un ensamblador, no era un fabricante. Una de las cosas más interesantes, más fascinantes, creo yo personalmente, de la ciencia es precisamente esa capacidad de sacarnos de nuestra miniatura mental, ¿no? De las fronteras que nos ponemos a nosotros mismos en la cabeza. Y bueno, en la cabeza y a todos los niveles, y a demostrarnos que tenemos que pensar a lo grande, a pensar en ese nivel universal, más que incluso de país o de mundo. Y con este tema del origen de la vida, pues creo que podemos ir avanzando un poco en esa apertura de la cabeza. Y estamos hablando de la vida y también tenemos que hablar de la muerte, porque la otra noticia de hoy es el final de la Tierra, que está aquí a la vuelta de la esquina, aunque han de pasar unos cuantos millones de años a la vuelta de la esquina desde el punto de vista universal. No de la Tierra, sino de las condiciones de habitabilidad de la Tierra. O sea, que la Tierra se convierte en un nuevo Marte, ¿no? Más o menos. Sí, o sea, ¿hasta cuándo va a aguantar la vida en la Tierra? ¿Hasta cuándo la Tierra va a tener condiciones para albergar vida? Si no nos la cargamos antes, será en un periodo de... Muy largo, muy largo. Si no nos la cargamos antes, claro, eso depende, como en todos los planetas, depende de que la Tierra se mantenga dentro de la zona de habitabilidad de su estrella, y su estrella es el Sol. ¿Qué es la zona de habitabilidad? La zona de los planetas giran alrededor de las estrellas en una órbita, ¿no? Entonces,
Esa órbita, si cogemos una franja, lo imaginamos que es como la rueda de una bicicleta, ¿no? Entonces, pues la Tierra va dando vueltas por la goma de la rueda de la bicicleta. Pues ese ancho de la goma es la zona de habitabilidad. Depende de la temperatura de la estrella. Esa zona de habitabilidad, que es donde puede haber agua en estado líquido, esa es una de las características, pues se encuentra más cerca o más lejos de la estrella. O sea, la rueda de la bicicleta es más pequeña o más grande, ¿no? En nuestro sistema solar, la zona de habitabilidad está ocupada por la Tierra. ¿Qué pasa si nos salimos de la zona de habitabilidad? Bueno, pues primero que no hay agua. ¿Por qué? Por la temperatura. Si vemos el planeta que está fuera de la zona de habitabilidad y más cerca del Sol, que es Venus, pues vemos que es un planeta que está a 400 grados de temperatura media, está hirviendo todo él, y de allí no es posible que se produzca agua, que es una de las condiciones para la vida, de ninguna de las maneras. ¿Qué pasa si nos salimos por la zona de fuera un poco más lejos? Bueno, pues tenemos a Marte, que está rozando la zona de habitabilidad, es decir, alguna vez estuvo, y ahora ya no está, y las consecuencias son que es un planeta helado, congelado. La poca agua que queda de sus tiempos pasados y más gloriosos está congelada. Entonces tampoco hay vida. Pudo haberla, es posible, pero ahora mismo, que se sepa, tampoco hay vida. Entonces, ¿hasta cuándo va a permanecer la Tierra dentro de la zona de habitabilidad? Pues eso depende del Sol y de cómo se comporte el Sol. Mientras el Sol esté estable, la zona de habitabilidad no va a cambiar y nosotros estamos a la distancia que estamos. Pero el Sol evoluciona, al Sol no va a ser eterno. El Sol está en el ecuador de su vida, y le queda, si tiene unos 5.000 millones de años de vida, pues le quedan otros 5.000 más. Pero eso no significa que dentro de 5.000 millones de años, ¡prum!, de repente se vaya a acabar. No, va a empezar un proceso que durará mucho tiempo, varios miles de millones de años, y que va a afectar mucho a los planetas. Dentro de 1.750 millones de años, el Sol empezará a hacer de las suyas. De las suyas, que es su combustible nuclear, el hidrógeno, empezará a dar síntomas de agotamiento, que todavía no se agotará, y entonces producirá inestabilidades en la superficie que variarán la temperatura y variarán la actividad solar, y por supuesto variará lo que es la zona de habitabilidad. Empezará a moverse del sitio donde está ahora. Podrá estar un poquito más cerca, un poquito más lejos. La cuestión es que la Tierra empezará a dejar de estar. A lo largo de varios cientos de millones de años, a partir de ese momento, pues las cosas van a empeorar muchísimo, y la Tierra terminará estando en la zona caliente del Sol. El Sol va a crecer de tamaño, porque es su destino, y se va a tragar la Tierra. Va a estar mucho más cerca de la Tierra, no porque la Tierra se mueva, sino porque el Sol crece. Y claro, mucho antes de que eso suceda, los organismos superiores, que son los más delicados, como nosotros, o sea, para matar a un ser humano con temperatura basta con aumentar o reducir unos poquitos grados. Pues imaginémonos cuando eso se reduzca o se aumente muchísimo. Bueno, pues toda la vida compleja desaparecerá. Los virus y los organismos de los que hablábamos hace un ratito, esos permanecerán durante mucho más tiempo, y para dentro de unos 3.000, 3.200 millones de años, probablemente incluso los últimos organismos, microorganismos, también desaparecerán, porque la Tierra se habrá convertido en un lugar seco, árido, con toda el agua evaporada y todo muerto. Es decir, que nos quedan 1.750 millones de años para encontrar el planeta ese a donde nos tenemos que ir antes de que esto... Cuidado con los planes de pensiones, que no se nos vaya mucho. Don José Manuel Nieves, muchas gracias por haber estado una semana más con nosotros en Átomos y Bits, desvelándonos los misterios universales. Un placer. Volvemos en 7 días.